¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Por gracia de Dios vamos a compartir el Evangelio del día de hoy. Vamos a disponer nuestros corazones. Somos misioneros de Lazos de Amor Mariano. Mi nombre es Pedro, mi esposa María Irene. Irene. Por gracia de Dios, pues nos ha hecho este llamado para compartir con ustedes la palabra del Señor. Y vamos a iniciar con una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine y que sea Él mismo quien venga a hablarnos en nuestros corazones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo, acompáñanos en estos momentos, ilumínanos y santifícanos. Regálanos el don de la sabiduría, del entendimiento, que podamos comprender tu santa palabra, lo que tú quieres decirnos en el día de hoy, para que entendiéndolo y comprendiéndolo, llevándolo a nuestro corazón, en la dulce compañía de la Santísima Virgen María, podamos ponerlo en práctica. Evangelio según San Lucas. 8 días después de estos discursos, tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y su ropa resplandecía de blancura. De pronto 2 hombres hablaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron gloriosos y comentaban la partida de Jesús que se iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño. Al despertar, vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando estos se retiraron, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Apenas lo dijo, vino una nube que les hizo sombra. Al entrar en la nube se asustaron. Y se escuchó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo elegido, escúchenlo. Al escucharse la voz, se encontraba Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por entonces no contaron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Santo Evangelio nos enseña que Jesús sube a la montaña con sus discípulos, escoge a 3 de ellos, a Pedro, a Juan y a Santiago, y al llegar allí entran en la actitud de oración. Y mientras están orando, el rostro de Jesús y las ropas se transformaron, se transfiguraron, resplandecían de blancura. Nos dice la palabra de Dios que en esos momentos sus discípulos veían también allí la presencia gloriosa de Moisés y de Elías. Y Pedro exclamaba todo lleno de gozo y de alegría: Señor, qué bien se está aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y en ese momento los discípulos permanecían extasiados, realmente contemplando aquella maravillosa transfiguración del Señor. ¿Y por qué el Señor en realidad hizo esto? ¿Por qué en realidad el Señor hizo esta transfiguración? Porque necesitaba fortalecer a sus discípulos en la fe,
y a través de la oración, porque era que antes ellos habían recibido el anuncio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa transfiguración Él les estaba anunciando su resurrección, para que ellos se fortalecieran en la fe y para que fueran capaces de seguirlo, de ser sus verdaderos discípulos, de seguirlo a Él por el camino que Jesús les había trazado. Los discípulos en realidad sabían que también tenían que cargar con la cruz de cada día y seguir en este caminar. Y sabían las consecuencias de este seguimiento. En el momento en que el rostro de Jesús cambia de aspecto y su ropa resplandece de blancura, sus discípulos ven allí la gloria de Dios. Allí se contempla la victoria de Jesús sobre la muerte. Y los discípulos se sienten felices, tan felices que Pedro no quiere que Jesús, no quieren bajar de la montaña, quieren quedarse allí. Por eso le propone a Jesús que construyan allí 3 chozas, ¿sí? Porque no quiere bajar de la montaña, quieren quedarse allí con Jesús, contemplando ese pedacito de cielo que el Señor les regalaba. Y así nos pasa a nosotros. Este evangelio también es para todos nosotros, para que nosotros en este seguimiento que estamos haciendo de Jesús, también podamos contemplar la gloria de Dios, podamos entrar en contacto con Él, vivir esta misma experiencia de oración y de fe, fortalecernos y ser capaces también de asumir las responsabilidades de cada día. No quedarnos allí, tal vez en aquella comodidad, ¿sí?, de la vida, sino que bajemos de esa montaña con Jesús, sigamos en ese caminar con Él y seamos capaces de hacerle frente a la realidad de la vida cotidiana. Para mí, este evangelio nos enseña muchas cosas. Que nosotros debemos, como se dice, seguir el caminar. Nos enseña a prepararnos con la oración y la mortificación para seguir el camino de Jesús, siendo sus discípulos, a seguir el camino de Él y así poder ver la gloria de Dios, porque Él nos enseña mucho y nosotros la verdad no aprendemos que debemos de caminar en la presencia de Él, estar siempre con Él, así como todos sus discípulos tuvieron la presencia de Él, el caminar de Él. A nosotros a veces se nos hace muy difícil este caminar, pero no nos lo hace difícil otras cosas que no debemos. Para esto, como Él nos dice, en oración, siempre en oración. En base a este Santo Evangelio vamos a tratar de cumplir con un propósito práctico para nuestra vida. Pensemos en que si queremos ser verdaderamente los discípulos del Señor, y así como Él nos dice, si quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos, carguen con su cruz y síguenme. Nosotros también debemos de cargar la cruz, no la hagamos pesada, porque nosotros nos quejamos mucho, que esta cruz que cargamos tan pesada, y Él, ¿dónde se quejó con la cruz que nosotros le hemos hecho cargar? Con nuestros pecados, con nuestras cosas. Entonces debemos de saberla llevar. Saberla llevar con amor, sí, con oración, con mortificación, con mucha fe, con mucha fortaleza, sabiendo que estamos siguiendo a Jesús y que estamos viviendo una experiencia maravillosa con Él, y para poder contemplar también algún día junto a Él
la gloria de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María.